Hola y muy buenas a todos mis queridos seguidores, aquí está el capítulo 28 de este fanfic de Naruto por Osino Kao. Recuerden que este fic no me pertenece, todos los derechos y agradecimientos a su respectivo autor original, link en la descripción. No olviden en dejar su like junto a un comentario de qué les pareció, siempre es un placer leerlos. Ahora sí comencemos con el video. Capítulo 32. Hola a todos. Soy yo otra vez con el siguiente capítulo de esta historia. Les encanta esta historia, ¿verdad? Tranquilos, no la han descontinuado. La razón por la que no publiqué el mes pasado fue que el autor del manga no publicó ningún capítulo principal, así que la trama no avanzaba. Así que opté por esperar un mes más, pero aquí está el siguiente capítulo. Ahora, vayamos a la parte mala donde fanfiction ha estado teniendo problemas últimamente. Yo, por mi parte, no recibo ninguna notificación del sitio. Nada. No sé quién publicó una reseña, un mensaje privado, los me gusta, los favoritos, los seguidores, etc. Nada. El sitio no funciona para mí. Dicho esto, espero que todos reciban esto. Dicho esto, disfrútenlo. Nos vemos más adelante, el mes que viene, para esta historia o en diciembre. Espero que sea el mes que viene. Adiós. Ruby suspiró mientras regresaba a casa. El tema de quién sería la protagonista había provocado una intensa rivalidad entre las tres y sorprendentemente Kana competía ferozmente por el puesto. Si bien antes no le importaba, ahora expresaba abiertamente su opinión al respecto. Me pregunto si será por lo que dijo Minato. Murmuró para sí misma antes de burlarse. Ni hablar de que dejaría que cualquier chica, y mucho menos Kana, corrompiera a su adorable hermanito. Jamás. Se detuvo un segundo antes de esbozar una sonrisa tonta mientras seguía caminando. Nunca tuvo hermanos en su vida pasada, así que tener hermanos a quienes mimar era una alegría para ella. Estaría agradecida a cualquier poder superior que le diera una segunda oportunidad, una vida mejor. Me pregunto qué estará haciendo mi antigua familia, susurró para sí misma. Hacía mucho que no se había molestado en pensar en esa pregunta desde que su madre se casó con su padre. Negó con la cabeza. ¿Por qué debería importarle? Nunca se preocuparon por ella. La habían abandonado en el hospital, dejándola morir sola y olvidada, salvo por el médico. Sensei, susurró una vez más. Había intentado encontrarlo, pero no lo consiguió. Al parecer, había desaparecido tras su muerte. Lo que era aún más sospechoso era que hubiera desaparecido el día del nacimiento de ella y Aqua. Mamá dijo que Sensei era quien debía traernos al mundo, pero nunca lo hizo, pensó. Su madre había consentido a los gemelos con respecto al día de su nacimiento y el lugar donde los había dado a luz. Había tantas coincidencias en torno a su nacimiento. La primera fue que ahí había dado a luz en el mismo hospital donde había fallecido. La segunda fue que su sensei debía traer al mundo a sus hijos. La tercera fue que su sensei desapareció el mismo día antes del parto. Se preguntó, ¿su sensei también murió? Y sí. Aqua es sensei. Parpadeó ante su pensamiento antes de estallar en risas. Sí, claro, Aqua, siendo la doctora. Ni hablar. Sus personalidades eran totalmente diferentes. Descartó esa idea fácilmente. Además, ni siquiera sabía si Sensei estaba muerto. Por lo que sabía, podría haberse ido. Un día te encontraré, Sensei. Se prometió a sí misma. Otra razón por la que quería convertirse en Idol era porque él creía en ella. Le prometió que sería su mayor fan. Aunque ella creía que su familia también lo sería. Y al convertirse en Idol, lo encontraría, estaba segura. Ruby Nee. Ruby se giró y vio a su hermana pequeña, Zafiro, corriendo hacia ella. Hizo un puchero con un poco de celos mientras miraba su cuerpo y luego a su hermana pequeña, que se acercaba. Era evidente que Zafiro estaba, bendecida, con los genes más fuertes de la familia Uzumaki. La vida es tan cruel, se lamentó. ¿Cómo? ¿Cómo puede alguien más joven que ella tener una figura que haría morir de envidia a las modelos?
no debería ser posible. Claro que Ruby sabía que no debía envidiar a su hermana pequeña. La quería mucho y sabía que Zafiro había sufrido socialmente por su fuerza. Ese era su mayor inconveniente. Zafiro era tan fuerte, más fuerte que cualquiera excepto su padre, que hería el ego de muchos, especialmente de los chicos de su edad. No ayudaba que Zafiro fuera tan impredecible, algo que, de nuevo, se atribuía a su padre. Sap-chan, terminando de entrenar, le preguntó, a lo que recibió un asentimiento entusiasta. Otro atributo de su padre que Zafiro había heredado era su resistencia sobrenatural. Ruby podía ver claramente que su hermana pequeña apenas estaba cansada. Su cuerpo funcionaba a un nivel muy diferente al de la gente normal. Apuesto a que podría participar en el Tour de Francia, ganarlo y apenas cansarse, pensó Ruby. Entendía los fundamentos del chakra. Era una fuerza vital que sus hermanos menores y su padre necesitaban para vivir. Pero también les otorgaba la capacidad de hacer cosas extraordinarias, sobrehumanas. Además, su padre es Uzumaki, quienes, al parecer, son conocidos por sus grandes reservas de chakra. Genéticamente hablando, Zafiro y Minato eran superiores a los humanos. Ruby Nee, lo estás haciendo otra vez. Sap-Fuire habló con un puchero que hizo que Ruby parpadeara antes de dedicarle a su hermana una sonrisa tímida. Lo siento, Sap-chan, estaba perdida en mis pensamientos. Se disculpó Ruby mientras Sap-Fuire ponía los ojos en blanco antes de tomar la mano de su hermana. Vamos, Ruby Nee. Tengo que enseñarte algo. Gritó emocionada mientras arrastraba a Ruby de vuelta a casa, con su hermana mayor completamente sorprendida. Más despacio, Sap-chan. Gritó Ruby, pero claramente, Zafiro no la oyó o no se molestó, estaba demasiado llena de energía en ese momento, y por lo que parecía, tenía muchas ganas de mostrarle a Ruby lo que fuera. ¿Por qué? Gritó Ruby mentalmente mientras lloraba lágrimas de anime. Solo gracias al entrenamiento de su padre, Ruby pudo seguirle el ritmo en lugar de verse arrastrada por completo. Ruby agradecía el entrenamiento recibido y seguía entrenando para mantener su figura, pero no disfrutaba de dicho entrenamiento. De todos los niños Uzumaki, ella era la que no disfrutaba de los intensos entrenamientos a los que su padre lo sometía. Supongo que sabiendo que papá era un shinobi de otro mundo con chakra, tendría sentido que fuera brutal, pensó. Su padre es un guerrero con superpoderes. Naturalmente, su régimen de entrenamiento lo reflejaría. A Zafiro le encantaba, disfrutaba del entrenamiento infernal. Minato y Aqua eran neutrales, pero entrenaron de todas formas. Ella era la excepción. Por otro lado, cada uno de sus hermanos tenía sus propias peculiaridades y rasgos. Ya fuera la cortesía de Minato, la energía desbordante de Sap-Fuire o la ocasional melancolía de Aqua, cada uno era único, con sus propias fortalezas y debilidades. Sap-chan, ¿qué es tan importante para que me arrastres casi 6 cuadras de vuelta a casa? Preguntó Ruby a su hermana, quien soltó una risita, aunque no fue una gran respuesta. Ruby Nee, se trata de magia. Dijo Zafiro emocionada, lo que hizo que a Ruby se le escapara una gota de sudor. Esa era la palabra clave de Zafiro cuando cualquier tema relacionado con chakra o con su padre y su mundo era tema de conversación en público. Sap-chan, ¿sabes que te quiero, verdad? Le preguntó Ruby mientras Sap-Fuire asentía furiosa. Claro que su hermana la quería. Todos los hermanos Uzumaki se querían muchísimo. Su vínculo era más fuerte que cualquier lazo de sangre. Entonces, ¿por qué elegiste una palabra clave tan ridícula para eso? Le preguntó Ruby con una mirada vacía, lo que provocó que Zafiro hiciera pucheros. Ruby Nee. Suena genial. Además, no soy tan lista como Aqua ni o Minato, respondió Zafiro, un susurro que Ruby oyó. Sonrió levemente mientras estiraba la mano y le alborotaba el pelo a su hermana. Lo siento, Sap-chan. No importa si no eres tan inteligente como nuestros hermanos. Eres perfecta tal como eres. Después de todo, eres tú misma, dijo Ruby, haciendo que su hermana se sonrojara de vergüenza. Zafiro amaba a su hermana. Para ella, Ruby había heredado la belleza de su madre mucho más que ella.
Bajo esa figura imponente, solo hay una niña pequeña, pensó Ruby. Zafiro era fuerte. Su confianza y energía eran inagotables cuando se trataba de hacer ejercicio, estar con su familia y su pequeño grupo de amigos. Pero sabía que Zafiro era muy tímida y se preocupaba por su imagen. A muchos de sus compañeros no les gustaba Zafiro simplemente por su fuerza casi monstruosa. Ruby tuvo que contener el ceño fruncido. ¿Cómo se atreven a hablar así de mi hermana menor? Que se supiera que Ruby era muy protectora con sus hermanos menores. Y lo sabía y lo aceptaba como algo natural. Eran algo que nunca tuvo en su vida pasada y pasaría por el infierno con tal de mantenerlos a salvo. Vamos. Tienes que ver esto. Gritó su hermana al llegar finalmente a casa. Ruby suspiró, pero aún así sonrió. Bueno, claramente era algo que entusiasmó a Sapphire. Y entonces luchó contra la diosa conejo en una batalla épica. Ruby parpadeó rápidamente al oír una voz extraña. Era casi aguda, pero no del todo humana. Al dejar que Sapphire la guiara a la sala, sus ojos casi se le salieron de las órbitas. «Eso es, ¿qué es eso?», gritó Ruby, saltando ligeramente hacia atrás mientras señalaba a la extraña criatura, nada menos que en una tetera. «Oh. Es la otra hermana Uzumaki. Me llamo Sukaku, la bestia con la cola más fuerte que existe», proclamó Sukaku mientras inflaba el pecho. ¿Era un pecho? Pero se estremeció cuando un libro le dio en la cabeza, nada menos que de Aqua. Palabras audaces de una bestia con cola derrotada por un niño de 13 años, dijo Aqua con una leve sonrisa. No lo admitiría, pero no podía comprender cómo su padre, a una edad más cercana a la de sus hermanos menores, podía luchar y derrotar a un enemigo tan poderoso. Ese asunto de Konoha no cuenta, murmuró Sukaku, pero sabía la verdad. Naruto sí lo había vencido. Fue una derrota que, en aquel momento, le dolió mucho. Pero, al recordarlo, había llegado a respetar al mocoso. Ruby miró a la bestia con cola conmocionada antes de que su sorpresa se transformara en una sonrisa predecible mientras la estrella solitaria en su ojo brillaba de emoción. ¡Qué lindo!, exclamó mientras abrazaban a Sukaku. «Ah. Otra vez no. Suéltame, simio sin pelo», gritó Sukaku. Era la tercera vez que lo abrazaban así, y las 3 veces habían sido las hembras de la familia Uzumaki. No era nada mono. Era una bestia con cola de gran poder y... «Ah, míralo intentando fulminarme con la mirada», exclamó Ruby efusivamente, sosteniendo a Sukaku como si fuera un bebé. Sukaku recibió una señal de aprobación. «Ruby, por favor, baja a Sukaku. Creo que ya está harto de que lo traten como a un juguete». Naruto habló al entrar en la habitación, para gran decepción de Ruby al dejar la tetera con Sukaku. Aunque la expresión en el rostro de su padre era divertida al acercarse a Sukaku. «¿Ya aprendiste la lección?», le preguntó Naruto mientras Sukaku le refunfuñaba. «Sábelo todo», murmuró Sukaku mientras Naruto levantaba una ceja. «¿Qué fue eso?», Naruto le preguntó. «Nada», respondió Sukaku. «Solo quería salir de esta maldita tetera. Pensándolo bien, creo que puedes quedarte en esa olla un poco más. Quizás aprendas una lección de humildad», dijo Naruto, y Sukaku abrió mucho los ojos. Los niños, sin embargo, miraban alternativamente a su padre y a una poderosa bestia de cola. Sukaku era como un niño regañado por sus padres. «¿No se supone que las bestias con cola son súper viejas?», le susurró Ruby a Aqua, quien asintió pero se encogió de hombros. «Todas las bestias de cola tienen personalidades propias, a pesar de no estar vivas en el sentido tradicional. No son orgánicas, ya que son creaciones de una masa de conciencia otorgada por chakra. Es literalmente mágico», explicó Aqua, sonriendo con sorna al ver a Ruby quejarse. «La magia lo hace parecer tan tonto». «¿Por qué no se te ocurrió un nombre en clave más genial?», argumentó Ruby mientras Aqua arqueaba una ceja. «Porque Zafiro inventó el nombre clave», respondió Aqua con indiferencia, a lo que Ruby lo miró con la mirada perdida. «¿Y te pareció bien?», le preguntó, a lo que él la miró divertido. «¿Por qué no lo estaría? Mi linda hermanita inventó el nombre»,
así que me parece bien, señaló Aqua mientras Ruby sonreía con suficiencia ante sus palabras. Oh, ¿no? Parece que hay corazón bajo esa actitud tan fría. Habló mientras Aqua ponía los ojos en blanco. Amaba a sus hermanos, simplemente tenía su propia manera de demostrarles su cariño. ¿Sabes, Naruto? Podría sellarme dentro de uno de tus hijos, ofreció Sukaku, sin ver ningún problema, ya que conocía a Naruto y que sus hijos, al ser más parecidos a él, serían buenos anfitriones. Los 4 hermanos se animaron al oír eso, pero Naruto frunció el ceño. No. Respondió mientras sus hijos lo miraban sorprendidos. ¿Pero por qué no, papá? Zafiro fue quien le preguntó mientras Naruto los observaba. Se estremecieron levemente al ver su mirada. Su padre siempre había sido un hombre tranquilo, según recordaban. Nunca fue tan estricto, siempre amable y paciente con ellos. Pero su expresión era severa, más severa que cualquier otra que les hubiera dirigido antes. Las emociones en su rostro eran diversas, pero la de dolor y tristeza era la que predominaba. Sukaku, jamás permitiré que nadie, y mucho menos uno de mis hijos, se convierta en Hinchiki. Mi intención es ser el último Hinchiki. Naruto habló con firmeza mientras cerraba los ojos y se calmaba. Aunque sabía que el estigma de los Hinchiki no existía en este mundo, principalmente porque se desconocía su existencia, él había vivido la dura vida de un Hinchiki y jamás se lo desearía a sus hijos. Se dio la vuelta y se fue, el tema le había agriado el ánimo. Esa, quizás fue una pregunta insensible, dijo Sukaku, dándose cuenta de que preguntar algo así habría despertado algo en el rubio. A pesar de todo su poder, sigue siendo humano. ¿Por qué papá se opone tanto a los Hinchikis?, preguntó Ruby a Sukaku mientras Minato y Aqua guardaban silencio. Entender el significado de ese término le dio contexto a su decisión. Sukaku suspiró al darse la vuelta para mirarla. En casa, los humanos nos sellaron a mí y a mis hermanos en huéspedes humanos, llamados Hinchiki. Lo hicieron para crear el arma definitiva para sus aldeas. Los Hinchikis eran vistos como monstruos, no como humanos, por su propia gente, y a menudo eran rechazados y odiados por lo que portaban. Tu padre estaba entre ellos. Le explicó. Ruby rápidamente ató cabos y comprendió por qué se oponía a tal idea. Papá, pensó con tristeza. Comparado con ella, su vida debía de haber sido un infierno. No supo quiénes eran sus padres hasta mucho después. Tuvo que sobrevivir solo y ahora sabía que la gente de su pueblo lo rechazaba y lo odiaba. Se preguntó cómo se mantuvo cuerdo a pesar de todo. Pero, ¿papá no extraña a Kurama?, preguntó Zafiro, para diversión de Sukaku, quien empezó a reírse. Jaja. Sí, claro. Ese zorro peludo odiaba a sus anfitriones. Kurama y él se hicieron amigos durante la guerra. Casi siempre intentaba tentar o provocar a Naruto para que se dejara llevar por su ira y lo liberara del sello. Kurama es como el rubio de allá. Actúa tranquilo y sereno, pero por dentro es un blando, dijo Sukaku mientras señalaba a Aqua, cuya ceja se crispó al oír eso. ¿De verdad se mostraba tan frío? Creo que ahora entiendo por qué papá no quiere hacer eso, dijo Ruby, mientras sus hermanos asentían. Sabían que la infancia de su padre fue difícil, pero era evidente que él también había guardado silencio sobre lo difícil que fue, por su bien. Bueno, ¿dónde estaba? Ah, cierto. La batalla contra Kawaya. Sukaku reanudó su relato mientras los 4 hermanos prestaban atención rápidamente, mientras la mini bestia con cola contaba cómo su padre luchó contra una diosa literal de su mundo. Con Naruto. Naruto suspiró mientras estaba sentado en el jardín, intentando calmarse. La idea de convertir a uno de sus hijos en Hinchiki le resultaba repulsiva. Nunca se reconciliaría consigo mismo si lo hiciera. ¿Estás bien? La voz de Ai lo sacó de su estado de ánimo mientras giraba su cuerpo hacia un lado y le dedicó una sonrisa, aunque ella pudo ver que era triste. ¿Me creerías si te dijera que sí?, le preguntó con una risita para animar el ambiente, bueno, para animarlo él mismo, en realidad. Ai frunció el ceño al oír eso mientras se acercaba a él y se sentaba a su lado, observando los peces koi en su pequeño estanque. Sabes que no debes mentirme.
Después de todo, soy una experta en mentiras, se jactó levemente, mientras Naruto volvía a reírse entre dientes. Disculpas, mi reina. No quise ofender tus habilidades. Hizo una ligera reverencia, con una sonrisa en el rostro mientras ella sacaba pecho. Entonces, ¿qué pasa? Le preguntó mientras él se ponía ligeramente rígido, sin levantar la cabeza para saludarla. Al ver su reacción, levantó ambas manos y las apoyó suavemente en su mejilla antes de levantarle la cabeza para saludarla. Naru-kun, sabes que siempre estaré aquí para ti. Así que, por favor, dime, ¿qué te preocupa?, le dijo en voz baja, sus ojos reforzaban el amor que sentía por él. Él sonrió. De verdad, había conocido a una mujer maravillosa. Sukaku me preguntó si podía sellarlo dentro de uno de los niños. Respondió con sinceridad. Ella era su alma gemela, jamás le mentiría cuando se lo pidiera. Ya veo, respondió ella, comprendiendo exactamente por qué estaba de ese humor. Jamás convertiría a uno de mis hijos en un Hinchiki, dijo con firmeza mientras ella sonreía ante sus palabras. ¿Es porque conoces el sufrimiento de un Hinchiki?, le preguntó. Él asintió, levantó la mano y la envolvió suavemente alrededor de la de ella antes de bajarla. Sé que en este mundo la idea de Hinchiki no existe, que la gente no puede comprenderlo. Pero, todos los Hinchiki, salvo unos pocos, han vivido una vida de tragedia y tristeza. Se sobresaltó cuando ella cerró los ojos y escuchó sus palabras. Sabía que su infancia estuvo llena de soledad. Mis padres murieron el día que nací porque mi madre era una Hinchiki y Obito quería usar a Kurama para sus propios planes. Viví sin saber nada de eso. Rayos, solo supe que era una Hinchiki a los 12 años y ni siquiera supe quiénes eran mis padres hasta mucho después. Continuó mientras ella apretaba su mano. Podía sentir su dolor, el dolor de crecer huérfano, de ser odiado, de no ser querido. Lo entendía de una manera que la mayoría no podía. Y había otros. La Hinchiki de Chmei, Fu, era despreciada por su propia aldea, salvo por unos pocos que la protegían. A pesar de su carácter alegre, me di cuenta de que sufría tanto como yo. Luego estaba Gaara, cuyo padre selló a Sukaku en su interior para que lo usara como simple arma para la arena oculta. Iwa condenó rotundamente a sus Hinchikis a vivir en soledad, despreciados por la población general. Explicó con más detalle mientras ella simplemente escuchaba mientras él se sinceraba sobre el tema. Ser un Hinchiki puede ser una vida de angustia y tragedia. Jamás querría que ninguno de mis hijos fuera considerado ni remotamente para semejante tarea. Terminó, mientras ella sonreía ante sus palabras. De verdad, era un hombre maravilloso. ¿Sabes, Naru-kun? Si eso es lo que te tiene tan alterado, eres un tonto. Soltó una risita mientras él sudaba sobre ella, pero no pudo responder antes de encontrar sus labios aferrados a los de ella. Sorprendido, cerró los ojos y se inclinó para besarlo. Incluso hoy, le encantaban sus besos, y frunció el ceño ligeramente cuando ella se apartó, extrañando el contacto. Eres una tontería porque sé que eres un hombre maravilloso, mejor que cualquiera que haya conocido. Eres amable, leal, compasivo, cariñoso y mucho más. El hecho de que te desanime la idea de convertir a uno de nuestros hijos en Hinchiki me dice cuánto los amas, explicó con una sonrisa mientras Naruto parpadeaba. Claro que amo a nuestros hijos. ¿Por qué no?, le preguntó mientras ella reía de nuevo. Sí, lo sé, cariño. Y por eso te amo. Nunca cambies, amor. Terminó con otro beso y Naruto sintió que su humor cambiaba rápidamente. Ahí tenía una facilidad de palabra que parecía aliviar sus preocupaciones. En realidad, ella era su otra mitad. Más tarde esa noche, Ruby suspiró mientras saltaba a la cama. Hoy había sido un día bastante agitado para ella. Bueno, debía serlo considerando que acababa de conocer a una de las legendarias bestias con cola de las que su padre le había hablado antes. Papá estaba muy alterado, murmuró para sí misma mientras miraba al techo. Su padre era un hombre fuerte, el más fuerte que había conocido. Era amable, compasivo, cariñoso y justo.
Rara vez lo había visto enfadarse o molestarse por algo. Podía contar con los dedos de una mano las veces que lo había visto en esos estados. Baka Sukaku por hacer sentir mal a papá. Hizo un puchero mientras se cruzaba de brazos. Con o sin bestia de cola, no le gustaría que nadie hiciera sentir mal a su padre. No bajo su supervisión. Salió de sus pensamientos cuando oyó que llamaban a la puerta. Arqueando una ceja, se incorporó en la cama y se giró hacia la puerta. «Ruby, ¿puedo pasar?». La voz apagada de Zafiro resonó desde el otro lado de la puerta, haciendo que Ruby sonriera. «Claro, Sap-chan», aceptó con alegría. La puerta se abrió con un crujido y Zafiro entró en la habitación en pijama. «Sap-chan, ¿por qué insistes en usar tu ropa deportiva como pijama?». El ojo de Ruby se crispó ligeramente. Se suponía que su hermana debía usar una pijama bonita, acorde a su edad. No un sujetador deportivo y pantalones cortos. Zafiro hizo pucheros mientras se acercaba y saltaba a su cama. «Pero esto es más cómodo», se quejó mientras Ruby suspiraba antes de levantarse, ir a su armario y rebuscar en él, tirando prendas de ropa tras ella, que sin darse cuenta cayeron sobre Sapphire. «Ruby, «Uf». Zafiro intentó llamarla, pero otra pila de ropa la golpeó. Sin darse cuenta, quedó enterrada bajo una pila de ropa. «Ajá. Lo encontré», gritó Ruby mientras se daba la vuelta con un pijama naranja con un zorro en las manos. Zafiro emergió del montón de ropa mientras la miraba. «Ni hablar de que me lo ponga». Zafiro se negó mientras Ruby reía con sarcasmo. «Ay, iba a obligarla a ponérselo». «Oh, sí que lo eres». Antes de que Sapphire se diera cuenta, Ruby se abalanzó sobre ella en la pila de ropa, intentando ponerle el pijama. «No quiero», gimió Zafiro mientras Ruby le ponía a la fuerza el extremo superior en la cabeza, agitando los brazos. «Póntelo. Es precioso», gritó Ruby mientras peleaba con su hermana pequeña, mientras la ropa salía volando por todos lados. «Ruby, Zafiro hizo un puchero, disgustada por tener que usar un pijama de zorro. Ruby sonrió triunfante mientras se recostaba y se maravillaba de su trabajo. Zafiro era fuerte, pero a veces también un poco tonta, y cuando era tonta a menudo olvidaba que era la más fuerte de los hermanos. «Te ves tan linda», le dijo Ruby con entusiasmo a su hermana, quien se sonrojó de vergüenza. «No era linda». «¿Qué tenemos aquí?». Los dos parpadearon y se giraron para encontrar a su madre apoyada en el marco de la puerta, con una expresión divertida y una sonrisa traviesa. «Mamá», gritaron las dos con cierta sorpresa mientras Ai reía y se acercaba, esquivando todas las telas esparcidas por la habitación gracias a la pequeña batalla entre Ruby y Zafiro. «¿Qué hacen mis dos hijitas?», les preguntó mientras también se sentaba en la cama. Las dos se sonrojaron de vergüenza. Al parecer, su madre lo había visto todo. «Mamá. A Ruby no le gustó mi pijama y me obligó a usar esto», le gritó Zafiro a su madre, mirándola con ojos de cachorrita, para su gran diversión. «Pero mamá. Se ve mucho más mona con esto». Ruby intentó defenderse señalando a Zafiro. Ai arqueó una ceja y tarareó. «Bueno, Ruby tiene razón, Sap-chan». Asentió, lo que hizo que Zafiro se desanimara un poco y Ruby inflara el pecho en señal de victoria. «Pero no deberías obligar a Sap-chan a usar lo que no le gusta, Ruby». Ai continuó con una risita. Esta vez fue Zafiro quien hinchó el pecho en señal de victoria y Ruby gimió derrotada. Dicho esto, ¿qué hacían antes de esto?, les preguntó mientras ambos guardaban silencio. «Yo, quería hablar con Ruby, Sapphire empezó a decir mientras Ruby asentía. Ai tarareó mientras Sapphire se removía nerviosamente en su sitio al ver también la mirada de su hermana posarse en ella. «Ah, sí. ¿Y de qué se trata?». «No se trata de un chico, ¿verdad?». Ai la miró con el ceño fruncido, lo que hizo que Zafiro pusiera los ojos en blanco. Sin embargo, la reacción de Ruby fue mucho más violenta. «Mataré al hombre que intente corromper a mi adorable hermanita, no. Nadie mancharía a su hermanita. Y nadie mancharía a su hermanito tampoco».
Mientras ella, Ruby Uzumaki, estuviera en este mundo, protegería la pureza y la inocencia de sus hermanitos. Mamá. No se trata de un chico. Sabes que todos los chicos le temen a mi superfuerza, dijo Zafiro mientras Ai reía y Ruby exhalaba aliviada. Entonces, ¿de qué te preocupas tanto? Preguntó Ai mientras Zafiro abría mucho los ojos. ¿Qué? Preguntó Zafiro mientras Ai suspiraba y miraba a su hija antes de girarse para mirar a la mayor del grupo. Soy tu madre, sé cuando están preocupados por algo. Digamos que son intuiciones maternas. Terminó con un guiño mientras los dos la miraban sorprendidos antes de que Zafiro suspirara. Hace un rato, papá se molestó mucho por lo que dijo Sukaku, respondió Zafiro mientras Ruby la miraba. ¿Hablaba de eso? ¿Sobre ser un Hinchiki? Ai le preguntó mientras Zafiro asentía. Papá estaba muy disgustado, murmuró, desanimada. Ruby también frunció el ceño. A ninguna le gustaba ver a su padre, normalmente tranquilo y feliz, tan deprimido. Ai suspiró antes de abrazar a sus dos hijas. Mamá, preguntó Ruby por ella y su hermana mientras Ai las abrazaba. Mis hijitas. De verdad son hijas mías y de su padre, lo saben, dijo Ai con calidez mientras cerraba los ojos, simplemente disfrutando del momento con sus hijas. Mamá, susurró Zafiro antes de sollozar un poco, formándose pequeñas lágrimas en el borde de sus ojos. Tu padre tuvo una vida difícil, lo sabes. En parte por ser un Hinchiki. De joven, tuvo pocos amigos. No era querido en la aldea donde creció. Y no conoció a sus padres hasta mucho después. Contó la historia de su padre mientras los ojos de Ruby se entrecerraban ligeramente. Sabía y comprendía que la vida de su padre nunca fue fácil, pero él nunca había revelado demasiado sobre ella. Zafiro, por su parte, no estaba muy al tanto de la infancia de su padre. De hecho, Minato y ella sabían muy poco sobre ella. Más allá de explicarles algo de la historia de su mundo, chakra, sobre sus padres, sabían poco sobre su infancia temprana. Así que escuchar esto de su madre fue impactante. ¿Ve por qué papá no nos dijo esto? Zafiro le preguntó a su madre mientras Ai se apartaba y le sonreía. Porque a tu padre no le gusta hablar de su infancia. Y además, no consideró necesaria esa información para sus adorables bebés. Terminó con una risita, a la que Zafiro y Ruby sonrieron levemente. Ya sabes que tu padre es fuerte, pero al fin y al cabo sigue siendo humano. Claro, es mucho más fuerte física y mentalmente, pero aún así. Siempre se ha esforzado por darles a todos una vida que él nunca tuvo. Es una de las razones por las que no los entrena a ti y a tu hermano tanto como Shinobi, como él lo entrenó, explicó Ai, mientras Zafiro asentía comprensivamente. Su padre nunca los había presionado en su entrenamiento, manteniéndolo ligero. Pero no se equivoquen, él las quiere mucho a las dos, las quiere muchísimo a todas. A pesar de ser medio hermanas, las quiere tanto que haría lo que fuera por las cuatro. No lo olviden nunca. Ai habló mientras miraba a sus dos hijas con cariño. Las dos la miraron con asombro. Casi podían sentir el amor en la voz de su madre. Claro que Zafiro y Minato sabían que sus hermanos mayores eran medio hermanos, pero ese aspecto de su relación nunca se mencionó porque los hermanos Uzumaki se amaban a muerte. Cada uno estaba dispuesto a ir al infierno por el otro. Mamá, no llores. Zafiro habló mientras levantaba la mano y secaba las lágrimas de su madre. Ai parpadeó al oír eso, extendiendo la mano y, efectivamente, sintió sus propias lágrimas. Negó con la cabeza con una sonrisa. No recordaba la última vez que lloró. Mamá, ¿nos puedes contar historias de papá cuando era niño?, le preguntó Ruby, y Ai rió entre dientes. Ai, las historias que Naruto le había contado sobre lo que hacía de joven. Seguro que Ruby recuerda cómo tu padre le gastó una broma a su maestro, pero lo que ustedes dos no saben es que tu padre era un bromista bastante infame en su aldea, dijo Ai con una sonrisa mientras ambos abrían los ojos como platos. Ni hablar. Creí que papá lo había hecho solo una vez. Exclamó Ruby, para diversión de Ai. Oh, les aseguro que no hubo un solo caso aislado. Era un bromista muy hábil en su aldea.
Recuerdo que me contó que en cierta ocasión pintó todo el monumento del Hokage a plena luz del día sin que nadie se diera cuenta hasta que lo hizo. Los tranquilizó contándoles sobre esa broma en particular. Ni hablar, gritó Ruby sorprendida. Sabía lo que era el monumento del Hokage y también conocía su escala. Pensar que su padre, a su corta edad, fue capaz de pintarlo en una aldea shinobi y salirse con la suya. Claro que sí. Papá es un cabrón. Por cierto, ¿qué es un monumento al Hokage? La elogió Zafiro antes de interrogar a su madre. Esto le valió una gota de sudor a Rubí y un ligero golpe en la cabeza de su madre. Lenguaje, Sap-chan. Ahí la corrigió con una sonrisa mientras Zafiro hacía pucheros, sujetándose la cabeza. Lo que nadie sabía era que su madre también había recibido entrenamiento de su padre. Ahí era perfectamente capaz de defenderse. Y el monumento al Hokage era precisamente eso, un monumento dedicado a los Hokage de la aldea de tu padre. Estaba tallado en la ladera de una montaña que dominaba la aldea, y era enorme. ¿Cómo se salió con la suya? No tengo ni idea. Terminó de explicar con una expresión de asombro en su rostro. Vaya, ¿podrías, contarnos más sobre papá? Preguntó Zafiro con timidez, mientras Ai sonreía antes de levantar la mano y alborotarle el pelo. Claro, cariño, respondió mientras Zafiro se sonrojaba y Rubí reía, pero le alegraba que aprendieran más sobre su padre. Bueno, veamos. ¿Por dónde empezamos? Ah. ¿Qué me dices de cuando tu padre aprendió su primera técnica prohibida? Les preguntó mientras las dos hermanas se le acercaban de inmediato. Las estrellas en el ojo de Zafiro brillaban con fuerza, al igual que en el de Rubí. ¿Qué? Preguntaron las dos en estado de shock. Ahí parpadeó antes de estallar en carcajadas y, de repente, abrazó de nuevo a sus dos hijas. En realidad, sus hijas eran su alegría. Un par de minutos después, Naruto suspiró mientras se dirigía a su habitación. Ya era de noche cerrada y la mayoría de los niños ya se habían acostado. Escucha, Naruto. Lo siento por, ya sabes. Sukaku habló mentalmente mientras Naruto ponía los ojos en blanco. Sukaku, olvídalo, ¿vale? Prefiero que no me lo recuerden. Respondió Naruto, algo angustiado por el tema. Recibió silencio antes de gemir. Lo siento, Sukaku. No quería ponerte así de mal humor. Naruto se disculpó. No quería quedar como un imbécil. Está bien, y yo también lo siento, ¿sabes? Debí saber que un tema así sería delicado. Sobre todo considerando cómo resultó Gaara hasta que te conoció. Sukaku se lamentó de la vida de su antiguo anfitrión. En tu defensa, el sello que te mantuvo encerrado era bastante malo, señaló Naruto mientras Sukaku asentía. El sello lo atormentaba casi a diario, volviéndolo loco, una locura que se contagió a Gaara. En ese momento, Sukaku solo quería salir. Naruto bostezó ante su creciente cansancio. Vaya, debo estar envejeciendo. Bromeó para sí mismo mientras Sukaku se burlaba. Naruto tenía suficiente chakra para competir incluso contra Kawaya, una vez que todas las bestias con cola hubieran regresado. Alguien con ese poder. ¿MMM? ¿Por qué está abierta la puerta de Ruby? Se preguntó Naruto mientras se acercaba y echaba un vistazo antes de sonreír y reírse entre dientes. Entró y se dirigió silenciosamente a la cama. Allí, encontró a sus dos hijas acostadas a ambos lados de ahí, cuyo cabello estaba esparcido por toda la cama mientras las abrazaba. Las tres dormían profundamente y sus expresiones mostraban una gran paz. Supongo que hoy tendré que dormir solo, se dijo a sí mismo mientras se inclinaba y le daba un beso en la frente a Ai antes de cubrirlos a los tres con la manta. Antes de apartarse, oyó a Ai murmurar algo en sueños. Te amo. Naru-kun, murmuró para su diversión y alegría. Yo también te quiero, querida. Que tengas dulces sueños, respondió mientras salía de la habitación y volvía a la suya. Y por eso, jamás consideraré convertir a mis hijos en Hinchiki, Sukaku. Quiero protegerlos a todos. Quiero proteger sus sonrisas, su alegría, sus vidas. No quiero que pasen por lo que yo pasé.
Jamás. Dijo Naruto con una sonrisa mientras Sukaku escuchaba antes de reírse entre dientes. Kurama tenía razón contigo. Con todo tu poder y todas tus habilidades, elegiste renunciar a ellas para proteger a tus seres queridos. Cualquier persona inferior habría cedido ante todo ese poder. Sukaku lo elogió mientras Naruto negaba con la cabeza. Todo lo que siempre he querido era una familia. Y nada en este mundo me la quitará. Nada. Prometió Naruto con tono sombrío mientras Sukaku le recordaba mentalmente que Naruto es Uzumaki, y los Uzumakis eran conocidos por su temperamento impulsivo al proteger a sus seres queridos, sin contar con la maldición de odio del clan Uchiha. Voy a dormir, Sukaku, así que baja la voz, dijo Naruto mientras se acostaba en su cama y cerraba los ojos. Se sentía tranquilo en su cama, aunque sin ahí a su lado se sentía bastante solo. Limpiado. Dijo Sukaku tosiendo mientras el ojo de Naruto se contraía. Sigue así y te dejaré en una tetera los próximos 2 meses, advirtió Naruto, haciendo que Sukaku se callara. Finalmente, logró un momento de silencio mientras se quedaba dormido lentamente. Mientras se quedaba dormido lentamente, con una sonrisa en el rostro, oyó débilmente a Sukaku gritar algo, pero no le prestó atención y finalmente se quedó dormido. A la mañana siguiente, Naruto bostezó mientras abría lentamente los ojos y parpadeó un par de veces mientras se frotaba los ojos con la mano. Se giró de lado y suspiró. Maldición. Supongo que se duerme mejor con Ai. Murmuró para sí mismo mientras se incorporaba en la cama y bostezaba, estirando el brazo y las piernas. Tras unos satisfactorios chasquidos, pasó las piernas por encima de la cama y se levantó, con la intención de ir a la cocina a preparar el desayuno. Vaya. Parece que nuestra rubia salvadora se enamoró perdidamente de ella. Naruto parpadeó al oír eso. Eso no sonaba como Sukaku. Está hecho polvo, eso es lo que es. Y allí estaba Sukaku, escribiendo como un tanuki loco antes de gruñir de fastidio. Vamos, vamos, Sukaku. Que ame a su esposa no significa que esté acabado. Naruto entrecerró los ojos al oír esa voz, pero luego los abrió de par en par. Matatabi, ¿eres tú?, preguntó Naruto, casi con incredulidad, mientras el dos colas asentía dentro de su sello. Sí. Disculpas por la tardanza. Recomponerme después de gastar casi todo mi chakra para asegurar tu supervivencia me llevó tiempo, mucho tiempo. Matatabi se disculpó mientras Naruto sonreía. Está bien, Matatabi. Sukaku me dio un breve resumen de lo sucedido. Gracias. No tenías por qué hacer lo que hiciste. Tú y las demás bestias con cola podrían haber sido libres. Naruto agradeció al dos colas, quien rió entre dientes al responder. Tonterías, Naruto-kun. Nuestro padre, el sabio de los 6 caminos, puede que los haya elegido a ti y a Uchiha como sus sucesores, pero para mí y para el resto de nosotros, eres su verdadero sucesor. Valió la pena salvar tu vida, dijo Matatabi mientras Naruto reía entre dientes. ¿Por qué no puedes ser tan respetuoso como Matatabi, Sukaku?, le preguntó Naruto al tanuki, quien se burló. Es que soy así de rudo, respondió Sukaku, ganándose otro coletazo de Matatabi en la nuca. Detente, gritó Sukaku mientras Matatabi resopló. Oblígame. Respondió Matatabi mientras los dos se miraban fijamente y Naruto suspiraba. Por favor, no peleen en mi cabeza, les rogó Naruto. Lo último que quería era perder la cordura por culpa de Sukaku, Matatabi o la otra bestia con cola peleándose en su cabeza. ¿Naruto? Naruto salió de sus pensamientos, literalmente, al parpadear y mirar hacia el pasillo derecho de su habitación, donde Ai lo observaba. Se sonrojó levemente al ver su aspecto. Claramente tenía el pelo despeinado, una gran diferencia considerando que solía llevarlo arreglado. Se acercó a ella, se inclinó ligeramente y le dio un beso. Buenos días, dormilona. ¿Qué tal la pijamada con las chicas?, le preguntó mientras ella hacía un ligero puchero. Naru. No me beses con tu aliento matutino. Gimió ella, para su diversión, antes de que él volviera a inclinarse, pero esta vez junto a su oreja. Ah, sí. ¿Tan mal me huele el aliento?
Le susurró al oído con voz ronca, haciéndola estremecer. ¿En serio? Son las 5:30 de la mañana, comentó Aqua con cierta irritación al pasar junto a ellos. Ahí arqueó una ceja antes de sonreír, rodeó el cuello de Naruto con los brazos y lo atrajo hacia sí para besarlo. El ojo de Aqua tembló sin control ante eso. ¡Qué asco, qué asco, qué asco!, murmuró Aqua mientras negaba con la cabeza y caminaba por el pasillo, mientras su madre se reía. No podrás guardar eso cuando estés tan acaramelada con Akane dentro de unos años, gritó Ai con una sonrisa mientras Aqua casi tropezó con un rubor enorme en la cara. Naruto la miró con una sonrisa. Eso fue cruel, Ai-chan, dijo Naruto, aunque la diversión en su voz delató su declaración. Oh, cállate. Ahora ven, vamos a preparar el desayuno, dijo emocionada mientras lo arrastraba a la cocina. El lugar le causó cierta diversión a Matatabi. Por lo que Sukaku había dicho, Naruto es el ser más poderoso del mundo. Ver a un hombre tan fuerte como Naruto siendo arrastrado por alguien que ni siquiera poseía chakra era divertido para el dos colas. ¿Qué deberíamos preparar hoy?, preguntó Ai, adoptando una pose pensativa mientras Naruto levantaba la mano y le alborotaba suavemente el pelo, que ya estaba hecho un desastre. ¿Qué tal unas tostadas francesas y panqueques?, sugirió Naruto. Una de las pocas cosas que disfrutaba en su tiempo libre era cocinar. Le encantaba cocinar para su familia, así que amplió la variedad de preparaciones. Ya fuera comida japonesa o europea, la aprendía y la perfeccionaba. ¡Qué idea tan genial! Ahí se dio una palmada en las manos en señal de aprobación mientras Naruto reía entre dientes. Otra razón por la que le encantaba cocinar era que Ai casi siempre lo ayudaba o cocinaba con él. Y esa experiencia por sí sola era divertida, porque aprender nuevas recetas con Ai dejaba la cocina hecha un desastre y los dos se reían al final. Entonces, ¿por qué te quedaste a dormir con nuestras hijas?, preguntó Naruto mientras recogía la ropa. Ai tarareó mientras sacaba las sartenes. Bueno, tus dos princesas estaban preocupadas, respondió ella, lo que provocó que él la mirara con preocupación. ¿Qué pasó? ¿Les hacen bullying en la escuela? ¿O se trata de unos inútiles que vienen a por mis Jaims?, divagaba Naruto mientras Ai sudaba sobre él antes de negar con la cabeza y golpearlo suavemente con una sartén. No, tonto, estaban preocupados por ti, lo corrigió ella, con una pequeña sonrisa formándose en su rostro. Yo, la interrogó con confusión en el rostro. Ella suspiró antes de sonreír de nuevo. Levantó las manos y le acarició las mejillas mientras lo miraba fijamente a los ojos azules. Estaban preocupados por lo que Sukaku te dijo Ai con voz casi imperceptible, mientras Naruto se ponía rígido. Matatabi arqueó una ceja y se giró hacia Sukaku, quien tragó saliva. ¿Qué le dijiste?, le preguntó Matatabi mientras Sukaku reía nerviosamente. Quizás, le sugerí que convirtiera a sus hijos en Hinchiki, respondió Sukaku mientras Matatabi fruncía el ceño. Vaca, ¿por qué sugieres algo así? ¿Has olvidado el infierno que tuvieron que pasar los Hinchikis? Matatabi cuestionó la cordura del loco Tanuki. Su propio Hinchiki, Yujito, lo tenía mejor que la mayoría, pero aún así, la aldea la aisló. Salvo por B, hay algunos otros, Yujito no tenía a nadie. Dije que lo sentía, murmuró Sukaku, encogiéndose ligeramente ante el tono que Matatabi adoptó. Eran bestias de gran poder, pero sus individualidades y personalidades eran muy diferentes. Sukaku era como un hermano menor ingenuo, y Matatabi era la hermana mayor estricta. Otros tenían sus propias peculiaridades y rasgos. No quería que se preocuparan por mí, murmuró Naruto mientras Ai negaba con la cabeza. Tus hijos te quieren mucho, ¿sabes? Sé que eres fuerte, pero eso no nos va a hacer dejar de preocuparnos por ti. Ai lo señaló con severidad con un cucharón, derramando accidentalmente un poco de masa de panqueque, lo que hizo que los dos parpadearan antes de reírse del incidente. ¿Sabes? Esto me recuerda cuando Sap-chan dijo su primera palabra, dijo Ai con una risita mientras Naruto sonreía con cariño al recordarlo. Hace 15 años. Naruto suspiró, pero sonrió mientras mecía suavemente a su hija en brazos mientras dormía.
La pequeña era un rebosante de energía, y su primer cumpleaños se acercaba. Veo que por fin está dormida. Miró hacia atrás y vio a Ai cojeando, embarazada otra vez. Deberías estar descansando, le aconsejó Naruto mientras se acercaba a ella, ahorrándole el paseo, pero Ai le hizo pucheros. Que sepas que yo llevé a los gemelos y a esta niñita. Estoy segura de que puedo con nuestro hijo. Ella respondió juguetonamente mientras Naruto reía entre dientes antes de detenerse y levantar una ceja. ¿Hijo? Creo que aún no sabemos el sexo del bebé. Le preguntó mientras ella le sonreía con suficiencia. La intuición de mi madre. Respondió ella mientras él negaba con la cabeza, recuperando la risa. Zafiro se retorció en su brazo cuando la niña se giró y, al ver a su madre, extendió sus bracitos hacia ella. Oh, ven aquí, Sap-chan. Tu padre nos preparará el desayuno. Susurró Ai mientras tomaba a su hija en brazos y hacía muecas divertidas mientras Naruto sudaba una gota. Apenas logré que se durmiera, murmuró de mal humor mientras se giraba y se dirigía a la cocina antes de agarrar un libro de cocina que había comprado. A ver, ¿qué hacemos? ¿Panqueques? A probar, se decía a sí mismo mientras reunía los ingredientes. Cocinar para su familia le parecía una experiencia agradable y siempre estaba dispuesto a probar cosas nuevas. Huevos, leche, un poco de masa. Murmuraba para sí mismo mientras mezclaba los ingredientes, con la vista fija en el libro. Como era la primera vez que preparaba este plato, estaba haciendo un desastre, ya que parte de la masa volaba por todas partes, parte en su cara e incluso en el pelo. Cariño, ¿por qué está hecha un desastre mi cocina? La voz de Ai lo sacó de su concentración mientras miraba hacia arriba y a su alrededor antes de reír tímidamente. Ah, bueno, intentaba crear algo nuevo. Soltó una risita mientras se frotaba la nuca. Ai suspiró, pero Zafiro se reía al ver a su padre. Papá, gritó mientras Naruto y Ai se congelaban ante sus palabras mientras la niña aplaudía y seguía riendo. ¿Ella acaba de?, preguntó Naruto mientras sus ojos se agrandaban. Papá, gritó de nuevo mientras Naruto corría hacia adelante y la arrebataba del brazo de Ai. Sí. Las primeras palabras de Hime fueron, papá. Dijo con alegría mientras giraba con su hija en brazos, quien no dejaba de reírse de la experiencia. Ai sintió un ligero tic en el ojo antes de volver a suspirar y sonreír. Dilo otra vez, Hime. Dada. Dada. Intentó que lo repitiera, imitando su voz y actuando como una niña. Ai se acercó a él mientras volvía a tomar a su hija en brazos, para gran consternación de Naruto. Está bien, cariño, es hora de que Zafiro duerma un poco, dijo mientras Naruto lloraba lágrimas de anime. Qué cruel, Ai-chan. Se quejó mientras ella lo miraba divertido. Bueno, ¿qué tal si terminas de preparar la comida para que luego puedas jugar con Sap-chan, papá? Dijo con una sonrisa burlona mientras Naruto ponía los ojos en blanco. La última vez que revisé, tengo 4 hijos, 1 en camino, no 5, señaló antes de agacharse al ver pasar una sartén disparada. Tienes suerte de que te quiera tanto, exclamó Ai mientras Naruto levantaba una ceja. ¿En serio? Porque te amo aún más. Proclamó mientras ella se sonrojaba ligeramente. Kuke, tartamudeó mientras Naruto asentía inflando el pecho. De hecho, te amo más que al ramen, declaró mientras Ai lo miraba boquiabierta. ¿Amarla más que al ramen? Papá. Zafiro, confundida, soltó mientras miraba a sus padres. Ah. Mi corazón solo aguanta un poco de ternura. Gritó Naruto ante sus palabras. Fin del flashback. Los dos se rieron al recordarlo mientras terminaban de cocinar el desayuno. Estabas tan enojado porque sus primeras palabras no fueron mamá, dijo Naruto mientras Ai resopló antes de sonreír con suficiencia. Ah, pero recuerdo que también te enojaste cuando las primeras palabras de Minato no fueron papá. Replicó ella, mientras Naruto refunfuñaba. Tenía razón. Bueno, no me habría importado si sus primeras palabras hubieran sido mamá, ¿sabes?, señaló Naruto mientras ella asentía. Ella sentía lo mismo.
Después de todo, sería mezquino aferrarse a algo así. Ahora ayúdame a poner la mesa, papá, bromeó Ai con picardía mientras Naruto sonreía con suficiencia y se acercaba a ella antes de inclinarse a su lado. Como digas, mamá, susurró, y ella se estremeció antes de gruñir levemente. Estamos compensando lo de anoche, afirmó con firmeza mientras Naruto levantaba una ceja, pero la sonrisa en su rostro decía lo contrario. No tengo ni idea de a qué te refieres, dijo con cierta timidez mientras ella ponía los ojos en blanco antes de agarrarle la cabeza, hundiendo las manos en su cabello mientras lo atraía a un beso profundo que pareció eterno antes de que ella se apartara, dejando a Naruto bastante aturdido. Supongo que puedes dormir sola unas noches más si es así, terminó echándose el pelo por encima del hombro y se acercó a la mesa mientras Naruto parpadeaba. Ah, espera. ¿Qué? Fue su inteligente respuesta. Y listo. ¿Qué les pareció? ¿No esperaban a Matatabi? ¿Cómo reaccionará el resto de la familia? Una a una, las bestias con cola regresan y la familia Uzumaki se va a volver aún más loca, jaja. Nos vemos en la próxima.